Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de esta semana 3 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Hola, Alma, continuamos. Entonces, vamos a cerrar lo que es la experiencia estética y bueno, me gustaría escucharles también, aquí dar oportunidad para estas participaciones extra, donde a través de estos textos de la semana, eh, ¿dónde viviste experiencia estética? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué experimentaste? Y de igual manera, si puedes compartir, por ejemplo, alguna experiencia estética que hayas vivido así de manera general en tu vida. Pues a través de cuando fuiste a lo mejor a algún museo, cuando fuiste a lo mejor o leíste alguna novela hace tiempo, algún cuento, qué obra, qué cuento, qué fue lo que pasó, qué nos puedes compartir acerca de la experiencia estética. Solo, eh, pues recordar que en el caso de la literatura, la vivimos, esta experiencia estética, por medio del lenguaje literario. En el caso de la pintura, ¿cómo vivimos la experiencia estética? ¿Cuál es el medio principal? Pues la pintura, la técnica, el pincel. Ese es el medio que tiene para manifestarse. Entonces, en el caso de la literatura, esta experiencia estética la vivimos por medio de el lenguaje literario, el lenguaje artístico, que ya vimos en semanas anteriores, ¿verdad? El lenguaje connotativo, las figuras literarias, en fin. Sale, entonces vamos a empezar con los comentarios. Nos dice Alma. Donde vivo es un pueblo cerca de una presa y los atardeceres son preciosos, me llenan de tranquilidad. Ok, gracias Alma por compartir. ¿Alguien más? Yo Decíamos, hace eso. Anet, adelante, gracias. Bueno, pues igual comparto lo mismo que dice la compañera, pero pues yo tengo la dicha, se podría decir, de que en el lugar donde yo vivía hace unos meses, o sea, me quedaba media hora el mar y pues ir Uf. ahí y disfrutar los atardeceres sí es algo o sea, que vale la pena, pues. ¿En qué parte, Anet? Bueno, yo soy de Chiapas. Oh, qué hermoso. Fíjate que a propósito, en estos espacios también se da para esta interacción. Primeramente, Dios, quiero ir a Chiapas a fin de año, quiero pasar por allá año nuevo, no conozco y quiero ir porque te digo, disfruto muchísimo del senderismo, de andar en la aventura en la naturaleza. Ya he recorrido pues gran parte del país, pero no he conocido Chiapas, sé que me voy a enamorar de Chiapas. El cañón del Sumidero, cascadas de agua azul, También. bueno, muchísimos, Esas Palenque, cosas, ¿verdad? De hecho, bueno, donde estoy viendo actualmente, que es en Cintalapa, que está a poco de la capital, claro. hay algo que se llama el Arco del Tiempo. Muy Está bonito también. bellísimo, sí, es bello, pero Ahí, es toda una aventura para llegar, creo que son días, ¿no? Y tiene que ser eso solamente en mismo. una época del año, Sí, sí, o sea, el ¿verdad? carro deja en otro lugar y de ahí ya va como que en un camino y ya llegas. Y Claro, sí, se puede parar y todo. sí, te digo que ese es de esos lugares que quiero conocer en algún momento de mi vida. Ojalá lo más pronto que se pueda, pero quiero conocer en algún momento. Gracias, Anet, por compartir. Solo aquí, en ambas, y para todos, ya para cerrar este tema, me gustaría precisar, cierto, en este sentido, digamos que artístico, vivimos experiencias estéticas a través de la literatura, perdón, a través sí de la literatura, pero ustedes comentan que a través de la naturaleza, ¿verdad? De esos atardeceres y demás. Pero
Y por lo que comento, de que digamos bueno, que la creación misma, la naturaleza, pues es una bella arte, pero en el sentido estricto o académico de lo que estamos analizando en esta semana, solo para dejarlo ahí bien claro, es que la experiencia estética la vivimos por medio de la belleza que hay en el arte, las 7 bellas artes. Como les decía, por explicarlo esto de una manera más cotidiana, más cercana, pero sí tenemos que dejar claro eso, ¿no? Que, por ejemplo, y ahí es donde pues es como requiere de un conocimiento, de una formación, por ejemplo. Alguien puede estar viendo una pintura, pero esa pintura, como es un arte abstracto, digamos, o una obra cubista o dadaísta, pues no le encuentra forma y dice, no, bueno, eso no es arte, esas figuras ni siquiera tienen lógica y no sabe que justo esa corriente o esa forma de hacer arte, pues es así. Entonces, si no conocemos el arte en cuestión, pues no podemos experimentar esa o vivir esa experiencia estética. Igualmente, si nosotros no conocemos de lenguaje connotativo o de lenguaje artístico, o no conocemos las figuras literarias, leemos un poema y no lo entendemos. O decimos, bueno, eso, ¿por qué? No lo entiendo, o eso no creo que sea arte. ¿Me explico? Entonces, es necesario conocer el arte en cuestión para poder decodificar su mensaje. ¿Sale? Bien. Entonces, continuamos. El impacto de la literatura en la sociedad. Ya decíamos que en las obras literarias los autores reflejan lo que les tocó vivir, la ideología de la época, una situación política. Seguramente hay muchos autores, cientos quizá, que están escribiendo en este momento dentro de Venezuela, aunque a lo mejor no tenemos tanto acceso, pero que están reflejando eso que están viviendo en este momento y que posteriormente se leerá y conoceremos lo que estaban viviendo de una manera más cercana o reflejando lo que el autor estaba experimentando en su momento. Lo mismo que hacemos nosotros actualmente cuando leemos textos de otras épocas. Se me ocurre, no sé, textos de en la Segunda Guerra Mundial que reflejan ese mundo lleno de hostilidad, ese miedo, de una guerra, de una bomba, de, bueno, o sea, tanto caos, ¿verdad? Que se vivió en ese momento. Entonces, y bueno, actualmente igual es parte de pues de las mismas sociedades, desafortunadamente, pero los autores lo reflejan a través de sus textos. Entonces, tanto un autor, nosotros como sociedad, nos vemos impactados por lo que escribieron algunos autores en su tiempo, como los autores actualmente se ven impactados por lo que les está tocando vivir de acuerdo a estas circunstancias sociales, políticas, inclusive, por ejemplo, si alguien en un futuro, no sé, se me ocurren 50 años, si es que ojalá de verdad hago votos que todavía nuestro planeta esté con cierto equilibrio, la humanidad y demás, bueno, que quiera estudiar o conocer un poco de nosotros, seguramente cuando estudien o quieran referir, saber de manera más precisa, aparecerá pandemia, definitivamente. Ese evento fue un suceso que quedó marcado en el arte, en obviamente en nuestras sociedades, en cada uno de nosotros, pero quedó marcado en el arte, en los textos que se produjeron en ese momento, en ese año en concreto.
si quieres estudiar esas obras de ese periodo histórico, de ese año, seguramente tendrá que aparecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan ligada está la literatura con la sociedad? Pues totalmente, totalmente ligada. Se coproducen. Por ejemplo, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por el gran Sófocles, siglos después, es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados. Y como les decía, en gran parte nuestra manera de pensar, por ejemplo, pues tiene bases filosóficas de los grandes pensadores griegos, grandes pensadores antiguos, ¿sí? Como Aristóteles, Platón, etcétera. Entonces, o refiriendo igual a estos tiempos, el concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejada en Romeo y Julieta del gran Shakespeare o en el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, pues tienen su origen en una interpretación del eros platónico, hijo de la abundancia y de la carencia que se popularizó en la Edad Media. Entonces, por eso es que se nos invita, yo creo que se nos ha invitado desde edades muy tempranas o que escuchamos constantemente. Lee y debes de leer y tenemos que leer y la importancia de la lectura, pues fíjense, ¿no? Porque entendemos mejor la historia, entendemos mejor nuestra realidad y si entendemos mejor nuestra realidad, modificamos nuestra manera de vivir. ¿Y qué pasaría si todos fuéramos grandes lectores, grandes receptores de sabiduría, de conocimiento, de conciencia, de empatía con el planeta o de conciencia ambiental? Híjole, pues este planeta sería algo diferente. Fíjense nada más, con una sola acción, que cada uno de nosotros fuéramos grandes lectores, toda, en general, ¿no? Toda la humanidad, claro, es una utopía quizá, o algo imposible, de repente se pudiera ver, pero es algo tan sencillo que pudiera tener un impacto tremendo en nuestra manera de vivir y en cada una de las especies que poblamos este planeta Tierra. Entonces, eh, llegamos a la difusión de la literatura. En la introducción hablaba de que algo que nos identifica a estas generaciones actuales, pues es la tecnología. No la podemos dejar de lado. Está presente en nuestra manera de comunicarnos. Aquí estamos cada uno de nosotros en estados distintos, en la manera en la que nos alimentamos, en la manera en la que se procesan los alimentos, en la manera en la que nos transportamos. Bueno, podría hablar infinidad de elementos en donde está presente la tecnología. En el caso del arte, en el caso de la literatura, no es la excepción. También ha tenido un impacto. Entonces, en este caso, digamos que, porque incluso podría cuestionar la tecnología en el campo, la tecnología en nuestra manera en la que nos alimentamos y que hemos venido, digamos, que alterar también a la naturaleza, pues yo creo que es algo negativo y lo vemos en nuestra salud, el impacto que tiene a veces ya con los transgénicos y todo lo que se ha hecho para que este alimento sea más abundante, más grande o con ciertas características. Podría ser muy polémico realmente la presencia de la tecnología en ciertas áreas, en la manera incluso en la que a veces nos comunicamos, pero bueno, en el caso de la literatura, creo que es un impacto positivo. ¿Por qué? Ahora podemos conocer cómo está viviendo, por ejemplo, un país dentro de una dictadura. Nos podemos dar cuenta a través de la obra que escribió
ese autor, o sí, que escribió el autor y que sea incluso contemporáneo. Entonces llega a nosotros de una manera muy rápida ese mensaje, ese conocimiento, esa sabiduría, o alguien escribe o sí tiene algún descubrimiento y lo plasma en su obra, pues esa obra va a llegar mucho más rápido a mucho más personas y pues va a poder llegar ese mensaje y por lo tanto va a tener el impacto que se busca. Entonces, pues es un impacto, me parece que positivo en ese sentido. El Internet, los libros electrónicos, los medios digitales, pues son herramientas extraordinarias que tenemos que aprovechar. Fíjense, esto igual se las comparto. Yo hace algunos, no sé, 5 años aproximadamente, o poco más, yo solamente tengo aquí tengo mis libros, ¿no? Que he logrado, pues que he leído a lo largo de estos años y solamente en físico. No me gustaba audiolibros, decía, no, yo quiero tener mi libro en físico, pero actualmente son herramientas, como digo, pues que debemos aprovechar porque ciertamente estamos llenos de ocupaciones, así está la vida moderna, la vida cotidiana. Entonces, no es pretexto ya. Podemos estar haciendo, se me ocurre en casa, una ocupación que no requiere nuestro intelecto. ¿Cuál? Actividades en casa, ¿no? El aseo y demás, que no, que no para, que sabemos que todos los días lo tenemos que hacer y siempre sale algo más. Podemos estar acompañándonos con algún audiolibro, con alguna obra que siempre quisimos leer o que siempre nos han recomendado. ¿Y qué pasa? Pues va, a lo mejor vamos a tener ese conocimiento y va a tener ese impacto en nuestra vida y toda una cadena de sucesos que van a venir a continuación. Entonces, definitivamente son herramientas extraordinarias actuales que tenemos que aprovechar. Algo que anteriormente pues era imposible o que enfrentaba limitantes de tiempo, de ubicación. ¿Por qué? Porque las obras estaban agotadas, porque era muy costoso traerlas, inclusive actualmente, o porque, pues por ejemplo, imagínense antes de la llegada de la imprenta, pues prácticamente imposible. Entonces, bueno, pues aquí la presencia de la tecnología, ya decía, pues tiene un impacto muy positivo y con ello, pues ha sido el parteaguas para la creación de nuevas formas, literalmente, de nuevas formas, de la producción de nuevas formas artísticas o de nuevas formas literarias, en este caso, que es lo que conocemos como formas emergentes de literatura. ¿Qué son estas formas emergentes de literatura? Son estos textos que aprovechan o que tienen una estrecha relación con la llegada de la tecnología, de tal manera que incluso nosotros como lectores podamos modificar la historia, crear un diferente final, que se vivan diferentes historias y ¿qué crees? Nosotros mismos apoyamos o le damos elementos para que el autor produzca nuevos textos. Le estamos regalando ideas incluso. O el mismo autor se da cuenta, a ver, interactuamos ahora con los artistas, ¿verdad? Tenemos más oportunidad de seguirlos y de que mensajear y que no sé qué tanto, ¿verdad? Entonces, él mismo se da cuenta de qué es lo que busca su público, qué es lo que buscan sus lectores, qué son los temas. Entonces, pues le dan ideas, incluso una cuestión de marketing, ¿por qué no decirlo? Entonces, pues esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como replantearse esta relación que existe entre el autor y el lector,
y la combinación de diferentes formatos o de textos que son producidos por diferentes autores que están ubicados en distintas partes del mundo. Entonces, imagina, por eso hablamos de pluriculturalidad, ¿sí? O multiculturalidad, ¿verdad? Bueno, entonces, esta revolución tecnológica hace los textos o textos multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma, interactivos y dinámicos. Te decía que incluso se habla de una revolución mucho más profunda de la que generó la imprenta. Pues lo vemos en nuestra vida cotidiana, pensamos, nos movemos de una manera diferente, nos alimentamos de una manera diferente y toda la presencia de la tecnología pues ha tenido un impacto en nuestra manera de vivir. Estas formas emergentes de literatura son estas que encontramos aquí. Acción poética. Yo creo que en algún momento has leído alguna frase de acción poética por ahí en algunas de las paredes de las ciudades, de nuestras ciudades. Me parece una acción extraordinaria. En vez de que esos espacios estén grafiteados de una manera no artística o con publicidad política, qué mejor que esté una frase, un pensamiento artístico, un pensamiento que nos venga a ayudar en nuestra vida cotidiana o a replantearnos nuestra manera de vivir, etcétera. Ah, bueno, eso hace acción poética. Es un portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética, movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir la poesía urbana. Qué maravilla encontrarnos la poesía en las calles. Igualmente la encontramos en nuestros celulares. Siempre comento esta parte que no podemos, digamos, que alejarnos de la tecnología actualmente. O sea, nuestra manera de relacionarnos, pues así es. Me refiero a nuestras redes sociales, por ejemplo. Pero no únicamente, tenemos nuestras redes sociales, pero no seguir únicamente amigos, familia, personajes, ¿no? Sino cuestiones artísticas, cuestiones literarias, cuestiones que nos lleven a desarrollar nuestro intelecto, nuestra emoción, nuestra espiritualidad, etcétera. Entonces, qué maravilla, tenemos el arte, la sabiduría a nuestro alcance. De verdad, podemos echarnos un clavado a la historia y darnos cuenta que en la antigüedad, por ejemplo, en tiempos de la Inquisición, para no irnos tan lejos, el conocimiento no se tenía, no podías encontrar o incluso no se podía hablar de esta manera tan así, tan eh, sin dogmas, digamos, porque la iglesia tenía un poder tremendo. Entonces, no se tenía, no se tenía al alcance y ahora pues sí tenemos al alcance el conocimiento, ya cada quien decide qué es aquel lo que le pone atención. Entonces, también tenemos colección de literatura electrónica, volumen 1, compendio de textos electrónicos publicados en asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología y Humanidades de Maryland. Entonces, colecciones de textos literarios múltiples a los cuales podemos tener acceso. Y literatura, igualmente compendio de literatura electrónica del Centro Cultural Digital de nuestro país. Entre las obras que se encuentra está Tatuaje, que es una novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes, la interacción, Poetrónica, proyecto mexicano independiente de poesía multimedia, que combina la poesía con el lenguaje de programación, ¿sí? La cuestión de los algoritmos, entornos hiperdinámicos, como memes que se hacen virales, como ya les digo, donde transmiten poemas, obras artísticas, algún pensamiento filosófico, que juegan con algoritmos y con códigos. Entonces les digo, son formas literarias actuales, como en algún momento los cubistas crearon sus formas, o los dadaístas, o los surrealistas, o los futuristas, o los realistas, o los románticos, etcétera, ¿no?
Igualmente, la Organización de la Literatura Electrónica, fundada en Chicago en 1999, se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Y aquí un ejemplo de acción poética, precisamente, ¿verdad? Que es una de estas formas emergentes de literatura que donde encontramos estas paredes firmadas, como ya les comentaba. Y tenemos aquí algunas de estas frases. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente, acción poética y todo lo que viene, ¿no? A nuestro pensamiento, a nuestra reflexión. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. La paradoja y la contrariedad, lo que nos invita a la reflexión que nos lleva es el lenguaje, la literatura, a la reflexión que nos lleva o a todo lo que podemos decir. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, les diera un tiempecito para reflexionar, podrían hablarme, desarrollar todo un pensamiento solo con estas frases literarias, ¿verdad? Entonces, ese es el poder de la literatura y el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana. Muy bien, ya tenemos más de una hora de sesión, nos vamos a quedar hasta aquí. Más bien vamos a dar oportunidad, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, algo de manera concreta que quieran abordar en torno a las actividades de esta semana, cualquier detalle, podemos abordar en este momento alguna pregunta, y si no, daremos por concluida nuestra sesión. Alma, Anet, Fabricio, ¿alguna pregunta, algún comentario? De mi parte ninguna, Alma, gracias. Pues gracias, profe, por lo que hoy aprendimos también. Gracias, Anet, a ti por estar presente. Sé que pues implica organización, eh, pues cierto esfuerzo, entonces pues les agradezco. Entonces, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Nos encontramos el viernes, ¿sale? Para continuar con esta presentación y el desarrollo de estos temas, además de abrir este espacio de interacción, que es principalmente para lo que están estos espacios abiertos para el aprendizaje, para la interacción, para la respuesta de dudas, para profundizar en cada uno de los temas de la semana. Entonces, pues les agradezco nuevamente y nos vemos el viernes. Hasta la próxima. Gracias.